239. Las bradiarritmias. Trastornos del nódulo sinoauricular. David B. Spratt, Gordon F. Tomaselli. La activación eléctrica del corazón normal se origina en el nódulo sinoauricular, SA, el marcapasos predominante. Otros marcapasos accesorios en el nódulo auriculoventricular, AV, el sistema de conducción especializado y el músculo pueden iniciar la activación eléctrica si el nódulo SA es disfuncional o está suprimido. Por lo general, los marcapasos secundarios emiten descargas a un menor ritmo y en ausencia de un aumento adecuado en el volumen por latido, pueden causar hipoperfusión de los tejidos. La activación y contracción espontánea del corazón son consecuencias del tejido marcapasos especializado de estos puntos anatómicos. Como se describe en el capítulo 238, los potenciales de acción del corazón tiene 1. Heterogeneidad regional. Los de las células aisladas del tejido nodal son distintos de los registrados en los miocitos auriculares y ventriculares, F1G. 239, 1. Las corrientes iónicas complementarias presentes en las células nodales generan un potencial de membrana en reposo menos negativo que el de los miocitos auriculares o ventriculares. La diástole eléctrica de las células nodales se caracteriza por despolarización diastólica lenta, fase 4, que genera un potencial de acción cuando el voltaje de la membrana llega al umbral. Los ascensos del potencial de acción, fase O, son lentos en comparación con los de los miocitos auriculares o ventriculares y están mediados por calcio, no por la corriente de sodio. Las células con propiedades del tejido nodal SAIAF tienen conexión eléctrica con el resto del miocardio a través de células con fenotipo electrofisiológico intermedio, entre el de las células nodales y el de los miocitos auriculares o ventriculares. Las células del nódulo SA tienen la fase 4 de despolarización más rápida, por lo que son los marcapasos dominantes en un corazón normal. La bradicardia resulta de un fallo en el inicio del impulso o en la conducción del mismo. La falla en la generación del impulso puede causarse por la despolarización del automatismo, lo que enlentece o anula la despolarización diastólica de la fase 4, F1G. 239, 2, y es consecuencia de un trastorno o exposición a fármacos. El sistema nervioso autónomo modula el ritmo de despolarización diastólica fase 4 y, por tanto, el ritmo de impulsos de los marcapasos primarios, nódulos A, y secundarios. La falla en la conducción de un impulso del tejido nodal al miocardio auricular o ventricular puede producir bradicardia por el bloqueo de salida. Los trastornos que alteran la activación y conectividad de las células, P. Fibrosis, en el corazón pueden producir una falla en la conducción de impulsos. La disfunción del nódulo SA y el bloqueo de la conducción AF son las causas más frecuentes de bradicardia patológica. La disfunción del nódulo SA puede ser difícil de distinguir de la bradicardia sinusal fisiológica, sobre todo en personas jóvenes. La frecuencia de la disfunción del nódulo SA aumenta entre la quinta y sexta décadas de la vida y debe considerarse en pacientes con fatiga, intolerancia al ejercicio o síncope y bradicardia sinusal. El control permanente del ritmo es el único tratamiento fiable para la bradicardia sintomática en ausencia de causas extrínsecas irreversibles, como el aumento del tono vagal, hipoxia, hipotermia y fármacos, cuadro 239, 1. Cerca de 50% de los 160.000 marcapasos permanentes que se implantan en Estados Unidos y 20.130% de los colocados en Europa se instalan por enfermedad del nódulo SA. Estructura y fisiología del nódulo SA. El nódulo SA se compone de un cúmulo de pequeñas células fusiformes en el surco terminal de la superficie epicárdica, en la unión de la aurícula derecha y la vena cava superior, donde envuelven a la arteria nodal SA. El nódulo SA tiene estructura heterogénea, pero las células nodales prototípicas centrales tienen menos miofibrillas distintivas que el miocardio auricular circundante, no tiene discos intercalados visibles al microscopio óptico y el retículo sarcoplásmico está poco desarrollado, sin túbulos T. Las células de las regiones periféricas del nódulo SA tienen estructura y función transicionales. La arteria nodal SA se origina en la arteria coronaria derecha en 55.160% de las personas y en la arteria circunfleja izquierda en otro 40.145%. El nódulo SA tiene inervación abundante proveniente de nervios y ganglios simpáticos y parasimpáticos. La propagación lenta e irregular de los impulsos del nódulo SA puede explicarse por la electrofisiología de las células nodales y la estructura del nódulo SA mismo.
Los potenciales de acción de las células del nódulo SA se caracterizan por un potencial de membrana relativamente despolarizado, Fig. 239, de menos 40 a menos 60 MV, ascenso lento en la fase O y una despolarización diastólica en la fase 4 rápida en comparación con los potenciales de acción registrados en las células musculares cardíacas. La ausencia relativa de corriente de entrada rectificadora de potasio, IQ1, explica el potencial de membrana despolarizado. El ascenso lento de las fases O se debe a la ausencia de corriente rápida de sodio disponible, INA, y está mediado por la corriente de calcio tipo LOKLT y la despolarización de la fase 4 es resultado de la actividad agregada de varias corrientes iónicas. Ambas corrientes de calcio, tipos L y T o KTT, la corriente marcapaso, llamada Fanny Current o IF, generada por los conductos abiertos por nucleótido cíclico activado por la hiperpolarización, y el intercambiador electrógeno de sodio-calcio producen la corriente despolarizadora que se contrarresta por la corriente rectificadora tardía, IC, y la corriente de potasio activada por acetilcolina, ICACIG. IKLT y IKTIF están moduladas por la estimulación B adrenérgica y la ICATS por la estimulación VAGAD, lo que explica la extrema sensibilidad de la despolarización diastólica a la actividad del sistema nervioso autónomo. La conducción lenta en el nódulo SA se explica por la ausencia de INA y por el deficiente acoplamiento eléctrico de las células en el nódulo, resultado de cantidades considerables de tejido intersticial y la escasez de uniones comunicantes. El acoplamiento deficiente permite las propiedades electrofisiológicas graduadas en el nódulo, las células transicionales periféricas se inactivan con el acoplamiento electrotónico con el miocardio auricular. Etiología de la enfermedad nodal SA. La disfunción nodal SA se clasifica en intrínseca y extrínseca. La distinción es importante porque la disfunción extrínseca a menudo es reversible y por lo general debe corregirse antes de considerar el uso de un marcapasos, cuadro 23.9.1. Las causas más frecuentes de disfunción extrínseca del nódulo SA son los fármacos e influencias del sistema nervioso autónomo que suprimen el automatismo o comprometen la conducción. Otras causas extrínsecas incluyen hipotiroidismo, apnea del sueño y alteraciones habituales en pacientes críticos, como hipotermia, hipoxia, aumento de la presión intracraneal, respuesta de Cushing, y aspiración endotraqueal por la activación del nervio vago. La disfunción intrínseca del nódulo sinusal es degenerativa y a menudo se caracteriza en el examen patológico por reemplazo fibroso del nódulo SA o sus conexiones con la aurícula. La arteriopatía coronaria, coronary artery disease, aguda o crónica puede acompañarse de disfunción del nódulo SA, aunque en presencia de infarto de miocardio, myocardial infarction, típicamente inferior, las alteraciones son transitorias. Los procesos inflamatorios pueden alterar la función del nódulo SA, lo que al final produce la sustitución fibrosa. La pericarditis, miocarditis y cardiopatía reumática se relacionan con compromiso del nódulo SA con bradicardia sinusal, paro sinusal y bloqueo de salida. La carditis relacionada con lupus eritematoso sistémico, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, artritis reumatoide, RA, reumatoid artritis, y los trastornos mixtos del tejido conjuntivo, MCTG, Mixed Connective Tissue Disorders, también pueden afectar la estructura y función del nódulo SA. La amiloidosis senil es un trastorno infiltrativo que por lo general se desarrolla en la 9ª década de la vida. El depósito de proteína amiloide en el miocardio auricular puede afectar la función del nódulo SA. Algunos casos de enfermedad nodal SA son iatrógenos y se deben a la lesión directa del nódulo durante la cirugía cardiotorácica. Se han descrito formas hereditarias raras de enfermedad del nódulo sinusal y ya se describieron los rasgos genéticos de varias. La disfunción nodal sinusal autosómica dominante junto con taquicardia supraventricular, o sea, la variante taquicardia-bradicardia del síndrome del seno enfermo SSS2, Sick Sinus Syndrome, se relaciona con mutaciones en el gen HCN4 de la subunidad de corriente, IT, del marcapasos en el cromosoma 15. Una forma autosómica recesiva de SSS1 con el rasgo prominente de falta de excitabilidad auricular y ausencia de ondas P en el electrocardiograma, se debe a mutaciones en el gen del conducto de sodio cardíaco, SCMSA, en el cromosoma 3. Las variantes en la cadena pesada 6 de la miosina, Mi6, aumentan la susceptibilidad al SSS3. Se ha descrito una disfunción del nódulo SA relacionada con la miopía, pero aún no se conocen sus características genéticas.
Existen varias enfermedades neuromusculares, incluido el síndrome de Kearns-Sayre, oftalmoplegia, degeneración pigmentaria de la retina y miocardiopatía, y distrofia miotónica, con compromiso predominante del sistema de conducción y el nódulo SA. El SSS en jóvenes y ancianos se relaciona con un aumento del tejido fibroso en el nódulo SA. El inicio del SSS puede acelerarse por alguna enfermedad concomitante, como CAD, diabetes mellitus, hipertensión, valvulopatías y miocardiopatías. Manifestaciones clínicas de la enfermedad nodal SA. La disfunción del nódulo SA puede ser asintomática y manifestarse solo en una anomalía como bradicardia sinusal, paro sinusal y bloqueo de salida. O como taquicardia supraventricular, casi siempre fibrilación auricular y bradicardia. Los síntomas relacionados con la disfunción del nódulo SA, en particular el síndrome de taquicardia-bradicardia, se relacionan con frecuencias cardíacas lentas y rápidas. Por ejemplo, la taquicardia puede acompañarse de palpitaciones, angina de pecho e insuficiencia cardíaca, y la bradicardia con hipotensión, síncope, presíncope, fatiga y debilidad. En caso de SSS, la supresión por sobreestimulación del nódulo SA a veces causa pausas prolongadas y síncope al terminar la taquicardia. En muchos casos, los síntomas de la disfunción del nódulo SA son resultado de la enfermedad cardiovascular concomitante. Una minoría significativa de pacientes con SSS tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca relacionada con frecuencias cardíacas bajas o altas. De un tercio a la mitad de los pacientes con disfunción del nódulo SA desarrollan taquicardia supraventricular, casi siempre fibrilación o flúter auricular. La incidencia de la fibrilación auricular persistente en pacientes con disfunción del nódulo SA aumenta con la edad, hipertensión, diabetes mellitus, dilatación ventricular izquierda, valvulopatía y control del ritmo ventricular. Un dato notable es que en algunos pacientes sus síntomas mejoran cuando se desarrolla fibrilación auricular, quizá por un aumento en la frecuencia cardíaca promedio. Los sujetos con la variante con taquicardia-bradicardia del SSS, como ocurre con los que tienen fibrilación auricular, tienen un mayor riesgo tromboembólico, y los que tienen riesgo más alto, incluidos los pacientes 65 años y los que tienen antecedente de accidente cerebrovascular, cardiopatía valvular, disfunción ventricular izquierda o crecimiento auricular, deben tratarse con anticoagulantes. Hasta un cuarto de las personas con enfermedad del nódulo SA tiene alteraciones concurrentes en la conducción AF, aunque solo una minoría requiere tratamiento específico del bloqueo AF de grado alto. La evolución natural de la disfunción del nódulo SA incluye síntomas de intensidad variable, incluso en enfermos que se presentan con síncope. Los síntomas de la disfunción nodal SA pueden ser significativos, pero la mortalidad general casi nunca se modifica en ausencia de otras enfermedades concomitantes significativas. Estas características de la evolución natural deben tomarse en cuenta para decidir el tratamiento de estos pacientes. Electrocardiografía de la enfermedad nodal SA. Las manifestaciones electrocardiográficas de la disfunción del nódulo SA incluyen bradicardia sinusal, pausas sinusales, paro sinusal, bloqueo de salida sinusal, taquicardia, en el SSS, e incompetencia cronotrópica. A menudo es difícil distinguir la bradicardia sinusal patológica de la fisiológica. Por definición, la bradicardia sinusal es un ritmo controlado por el nódulo SA con una frecuencia 601 ppm. La bradicardia sinusal es muy frecuente y casi siempre benigna. Las frecuencias cardíacas en reposo 41 ppm en un individuo despierto sin acondicionamiento físico casi siempre se considera anormal. Las pausas sinusales y el paro sinusal se deben a la falta de descarga del nódulo SA, lo que genera una pausa sin ondas P visibles en el ECG. 239.3. Las pausas sinusales de hasta 3S son frecuentes en los atletas despiertos, y es posible encontrar las pausas de esta duración o mayor en ancianos asintomáticos. La falla intermitente en la conducción del nódulo SA produce bloqueo de salida nodal. La gravedad de este varía de manera similar a la del bloqueo AF, capitán 240. La prolongación de la conducción desde el nódulo sinusal no es evidente en el ED. En el bloqueo SA de segundo grado hay conducción intermitente del nódulo SA y ritmo auricular regularmente irregular. El bloqueo SA de segundo grado tipo I se debe a la prolongación progresiva de la conducción del nódulo SA con falta intermitente de los impulsos originados en el nódulo sinusal hacia el tejido auricular circundante. El bloqueo SA de segundo grado se ve en el ECG como ausencia intermitente de ondas P, Fig. 239.4.
En el bloqueo SA de segundo grado tipo segundo no hay cambio en la conducción nodal SA antes de la pausa. En el bloqueo SA completo o de tercer grado no hay ondas PNLED. El síndrome de taquicardia-bradicardia se manifiesta como bradicardia sinusal alternada con taquiarritmias auriculares. Aunque puede haber taquicardia auricular, flúter auricular y fibrilación auricular, esta última es la taquicardia más frecuente. La incompetencia cronotrópica es la incapacidad para aumentar la frecuencia cardíaca como respuesta adecuada al ejercicio u otra forma de estrés, se describe más adelante con más detalle. Pruebas diagnósticas. Por lo general, la disfunción nodal SA es un diagnóstico clínico o electrocardiográfico. La bradicardia o las pausas sinusales en el leg en reposo rara vez son suficientes para diagnosticar la enfermedad del nódulo SA, se requieren el registro prolongado y la correlación sintomática. Los síntomas en ausencia de bradiarritmias sinusales pueden ser suficientes para descartar el diagnóstico de disfunción nodal SA. El registro electrocardiográfico tiene una función central en el diagnóstico y tratamiento de la disfunción nodal SA. A pesar de las limitaciones del leg en reposo, el registro prolongado con un dispositivo Holtero con monitores permiten la correlación de los síntomas con el ritmo cardíaco. Muchos monitores modernos se activan de manera automática para registrar el leg cuando se cumplen ciertos criterios de frecuencia cardíaca programados. Los monitores implantables permiten el registro a largo plazo, 12-18 meses, en pacientes con diagnóstico muy difícil. La falta de aumento de la frecuencia cardíaca con el ejercicio se conoce como incompetencia cronotrópica. Se define como la incapacidad para llegar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima anticipada con el ejercicio máximo, o la incapacidad para alcanzar una frecuencia cardíaca 1001 pm con ejercicio o una frecuencia cardíaca máxima con ejercicio menos de 2 desviaciones estándar por debajo de la de una población de control de la misma edad. La prueba de ejercicio puede ser útil para distinguir entre la incompetencia cronotrópica de la bradicardia en reposo, y ayuda a identificar el mecanismo de la intolerancia al ejercicio. Las pruebas del sistema nervioso autónomo ayudan a diagnosticar la hipersensibilidad del seno carotídeo. Las pausas 3S son compatibles con el diagnóstico, pero pueden encontrarse en ancianos asintomáticos. La determinación de la frecuencia cardíaca intrínseca, IR, Intrinsic Heart Rate, permite distinguir la disfunción del nódulo SA de las frecuencias cardíacas bajas causadas por un tono vagal alto. La IR normal después de administrar 0,2 mg/kg de propranolol y 0,04 mg/LKG de atropina es 117,2,0,53 por edad, en 1 pm. Una IR baja indica enfermedad nodal SA. Las pruebas electrofisiológicas pueden incluirse en la valoración de pacientes con supuesta disfunción del nódulo SA y en la evaluación del síncope, sobre todo en presencia de cardiopatía estructural. En esta circunstancia, la prueba electrofisiológica se usa para descartar causas más graves de síncope, como taquiarritmias ventriculares y bloqueo en la conducción AF. Hay varias maneras invasivas de valorar la función del nódulo SA. Como el tiempo de recuperación del nódulo sinusal, SNRT, Sinus Node Recovery Time, definido como la pausa más larga después del cese de sobreestimulación eléctrica de la aurícula derecha cerca del nódulo SA, normal. La combinación de un SNRT anormal, un SAT anormal y una IR baja es un indicador sensible y específico de enfermedad intrínseca del nódulo SA. Tratamiento. Disfunción del nódulo sinoauricular. Esta disfunción no se relaciona con aumento en la mortalidad. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas. La exclusión de causas extrínsecas de la disfunción nodal SA y la correlación del ritmo cardíaco con los síntomas son partes esenciales del tratamiento. La implantación de un marcapaso es la principal medida terapéutica en pacientes con disfunción nodal SA sintomática. Las consideraciones farmacológicas son importantes en la evaluación y tratamiento de pacientes con estos trastornos. Varios fármacos modulan la función del nódulo SA y son causas extrínsecas de disfunción, cuadro 239-1. Los B bloqueadores y los antagonistas del conducto de calcio aumentan el SNRT en personas con disfunción del nódulo SA, y los antiarrítmicos con acción clase I111 pueden inducir bloqueo de salida del nódulo SA. En general, estos compuestos deben suspenderse antes de tomar decisiones sobre la necesidad de control permanente del ritmo en personas con enfermedad nodal SA. El tratamiento farmacológico crónico para la bradiarritmia sinusal es limitado. Algunos medicamentos mejoran la función nodal. Por ejemplo, la digital acorta el SNRT en pacientes con disfunción del nódulo SA.
El isoproterenol o la atropina por vía intravenosa produce un aumento agudo en la frecuencia sinusal. La teofilina se ha usado en forma aguda y crónica para elevar la frecuencia cardíaca, pero tiene desventajas cuando se usa en pacientes con síndrome de taquicardia-bradicardia, aumenta la frecuencia de taquiarritmias supraventriculares, y en sujetos con cardiopatía estructural aumenta el riesgo de arritmias ventriculares graves. Por ahora, solo hay un estudio aleatorizado del tratamiento para la disfunción del nódulo SA. En pacientes con frecuencia cardíaca en reposo 301 pm con un monitor Holter, a los que se les implantó marcapasos bicameral experimentaron muchos menos episodios de síncope y tuvieron mejoría sintomática, en comparación con los pacientes asignados al azar para recibir teofilina o ningún tratamiento. En ciertas circunstancias, la bradicardia sinusal no requiere tratamiento específico o solo apoyo transitorio de la frecuencia. La bradicardia sinusal es frecuente en pacientes con miagudo inferior o posterior y puede exacerbarse con la activación vagal que induce el dolor, o con fármacos como la morfina. Es probable que haya isquemia de la arteria nodal SA en los síndromes coronarios agudos, casi siempre cuando hay compromiso de la arteria coronaria derecha. Incluso con infarto, el efecto en la función nodal SA casi siempre es transitorio. La bradicardia sinusal es un rasgo notable de la hipersensibilidad del seno carotídeo y la hipotensión mediada por mecanismos neurales relacionada con el síncope vasovagal, que responde a la colocación de un marcapasos. La hipersensibilidad carótida con síncope recurrente o presíncope relacionado con un componente inhibidor cardíaco predominante responde a la implantación de un marcapasos. Varios estudios aleatorizados investigaron la eficacia del control permanente del ritmo en pacientes con síncope vasovagal resistente al tratamiento, con resultados dispares. Aunque los estudios iniciales sugirieron que los sujetos en los que se implantó un marcapasos tienen menos recurrencias y un tiempo más prolongado hasta la recurrencia sintomática, al menos un estudio de seguimiento no confirmó estos resultados. Marcapasos permanente. Nomenclatura y complicaciones. La principal intervención terapéutica en la disfunción del nódulo SA es el control permanente del ritmo. Desde la primera implantación de un sistema de control permanente del ritmo en la década de 1950, muchos avances tecnológicos han permitido la miniaturización, aumento de la longevidad de los generadores de pulsos, mejora de las derivaciones y mayor funcionalidad. Para comprender mejor el tratamiento de las bradiarritmias con marcapasos, es importante familiarizarse con los principios básicos del control del ritmo. Los modos y función de los marcapasos se nombran con un código de 5 letras. La primera letra indica la S, cámara, S, estimulada, O, ninguna. A, aurícula. V, ventrículo. D, doble. S, única, la segunda es la S, cámara, S, cuya actividad se percibe, O, ninguna. A, aurícula. V, ventrículo. D, doble. S, única, la tercera es la respuesta a un fenómeno percibido, O, ninguna. I, inhibición. T, activación. D, inhibición más activación, la cuarta se refiere a la capacidad de programación o respuesta a la frecuencia, R, respuesta a la frecuencia, y la quinta se refiere a la existencia de funciones antitaquicardia, si existen, O, ninguna. P, control antitaquicárdico. S, choque. D, control más choque. Casi todos los marcapasos modernos son multiprogramables y tienen la capacidad de responder a la frecuencia con uno de varios sensores de frecuencia. Actividad o movimiento, ventilación por minuto o intervalo QT. Los modos programados más frecuentes de los marcapasos implantados de una o dos cámaras son VVIR y DDR, respectivamente, aunque en los marcapasos modernos pueden programarse varios modos. Aunque los marcapasos son muy fiables, están sujetos a varias complicaciones relacionadas con la implantación y función electrónica. En los adultos, los marcapasos permanentes por lo general se implantan mediante el acceso al corazón a través del sistema venoso de la subclavia vena cava superior. Las complicaciones agudas raras, pero posibles, de la implantación transvenosa de un marcapasos comprenden infección, hematoma, neumotórax, perforación cardíaca, estimulación diafragmática / nervio frénico y desplazamiento del electrodo. Las limitaciones del tratamiento crónico con marcapasos incluyen infección, erosión, fallo del electrodo y alteraciones derivadas de la programación inadecuada o de la interacción con la función cardíaca eléctrica natural del paciente.
La rotación del generador de pulsos del marcapasos en su saco subcutáneo, ya sea intencional o inadvertida, a menudo conocido como segundo síndrome del Twiddler, puede enredar las derivaciones alrededor del generador y separarlos, con falla en la percepción o control del ritmo cardíaco. El tamaño pequeño y el peso ligero de los marcapasos contemporáneos hacen que esta sea una complicación rara. Los electrodos transvenosos se consideran el talón de Aquiles de los marcapasos permanentes. Las mejoras en la tecnología de las baterías y el diseño de componentes han derivado en un sistema marcapasos lo bastante pequeño como para implantarlo en el corazón sin necesidad de un electrodo transvenoso. Estos marcapasos sin electrodo son apropiados para pacientes con indicaciones para control del ritmo de una sola cámara ventricular, ventrículo derecho capitán 240. Las complicaciones derivadas del control crónico del ritmo cardíaco también se deben a alteraciones en la sincronía auriculoventricular o la sincronía mecánica ventricular. Los modos de control del ritmo que interrumpen o no restauran la sincronía auriculoventricular pueden producir un conjunto de signos y síntomas, en conjunto llamados síndrome del marcapasos, que incluyen pulsación cervical, fatiga, palpitaciones, tos, confusión, disnea de esfuerzo, mareo, síncope, aumento de la presión venosa yugular, ondas en camión y estigmas de insuficiencia cardíaca congestiva, como edema, estertores y tercer ruido cardíaco. El control del ritmo apical ventricular derecho puede inducir activación no sincrónica del ventrículo izquierdo, lo que afecta la función sistólica de este, insuficiencia valvular mitral y los estigmas mencionados de la insuficiencia cardíaca congestiva. El mantenimiento de la sincronía AZ permite minimizar las secuelas del síndrome del marcapasos. La selección de los modos de control del ritmo que minimizan el control ventricular innecesario o la implantación de un dispositivo capaz de controlar los ventrículos derecho e izquierdo, control del ritmo biventricular, ayuda a minimizar las consecuencias adversas ventriculares de la falta de sincronía mecánica inducida por el control del ritmo. Tratamiento de la disfunción del nódulo SA con marcapasos. El control del ritmo en la enfermedad del nódulo SA está indicado para aliviar los síntomas de la bradicardia. Las guías de consenso publicadas por la American Heart Association, American College of Cardiology Heart Rhythm Society, HRS, describen las indicaciones para el uso de marcapasos y las clasifican según los niveles de evidencia. Los trastornos clase I son aquellos en los que hay evidencia o consenso de opinión de que el tratamiento es útil y efectivo. En los trastornos de clase segundo existe evidencia contradictoria o diferencias en la opinión sobre la eficacia de un procedimiento o tratamiento. En los trastornos clase ILA, el peso de la evidencia u opinión favorecen el tratamiento. En los de clase IL, la eficacia está menos establecida por la evidencia o la opinión de los expertos. En los trastornos clase tercero, la evidencia o peso de la opinión indica que el tratamiento no es eficaz ni útil, y que puede ser nocivo. Las indicaciones clase I para el control del ritmo en la disfunción nodal SA incluyen la bradicardia sintomática documentada, disfunción del nódulo sinusal relacionada con tratamiento farmacológico crónico para el que no hay alternativa e incompetencia cronotrópica sintomática. Las indicaciones clase ILA incluyen las descritas antes en las que se sospecha la disfunción del nódulo sinusal, pero no está documentada, y para el síncope de origen desconocido en presencia de rasgos mayores de disfunción nodal SA. Los individuos con síntomas leves y frecuencia cardíaca persistente 41 ppm constituyen la indicación clase IL para el control del ritmo. El control del ritmo no está indicado en pacientes con disfunción nodal SA que no tienen síntomas y en los que la bradicardia se relaciona con el uso de fármacos no esenciales, cuadro 239, tos. Existe cierta controversia sobre el modo de control del ritmo que debe usarse en la enfermedad nodal SA. Se han realizado varios estudios aleatorizados de carácter ciego simple sobre el modo de control del ritmo. No hay estudios que demuestren una mejora en la mortalidad con el control AF sincrónico en comparación con el control del ritmo de una sola cámara en la enfermedad nodal SA. En algunos de estos estudios, la incidencia de fibrilación auricular y fenómenos tromboembólicos se redujo con el control sincrónico del ritmo AF. En estudios de pacientes con marcapasos bicamerales diseñados para comparar el control del ritmo de una cámara con el de dos cámaras mediante un diseño cruzado, fue frecuente la necesidad de control AF sincrónico debido al síndrome del marcapasos. Los modos de control que conservan la sincronía AF parecen relacionarse con un descenso en la incidencia de fibrilación auricular y una mejoría en la calidad de vida.
Debido a la incidencia baja, pero definitiva, de trastorno en la conducción AF, en los pacientes con disfunción del nódulo SA casi siempre se implanta un marcapasos de doble cámara. Tratamiento con marcapasos en la hipersensibilidad del seno carotídeo y síncope vasovagal. Si la hipersensibilidad del seno carotídeo se acompaña de un componente inhibidor cardíaco significativo, responde bien al control del ritmo. En esta circunstancia, el control del ritmo es necesario solo de manera intermitente y a menudo es suficiente con el control ventricular de una sola cámara. El mecanismo del síncope vasovagal no se comprende del todo, pero parece que implica la activación de mecanorreceptores cardíacos con la consecuente activación de centros neurales que median la activación vagal y la eliminación del tono del sistema nervioso simpático. Se han realizado varios estudios clínicos aleatorizados en pacientes con síncope vasovagal resistente a fármacos. Algunos sugieren un descenso en la frecuencia y prolongación del tiempo hasta el síncope recurrente en pacientes con control del ritmo, en comparación con los que no tenían marcapasos. Sin embargo, un estudio de seguimiento reciente de uno de los estudios iniciales encontró resultados menos convincentes, lo que arroja cierta duda sobre la utilidad del control del ritmo en el síncope mediado por mecanismos vagales.